Bueno, nos encontramos con el profesor Atilio Borón, profesor invitado en la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, profesor, le quería preguntar un poco sobre la crisis financiera internacional. A ver, digamos, su opinión sobre la crisis. Bueno, yo diría primero que nada que es una crisis financiera, pero también es una crisis económica más profunda, ¿verdad? A veces la frase crisis financiera puede resultar inconducente para explorar la gravedad de un fenómeno que va mucho más allá. Una crisis que, según el historiador Eric Hobsbawm, ¿verdad?, en un artículo publicado ya hace un par de años, cuando la crisis empezaba, él dijo con razón que iba a ser de muy larga duración y una crisis que podía ser comparable o peor todavía que la Gran Depresión de los años 30. Y de manera que estamos en presencia de un fenómeno que va a marcar una época histórica. Yo personalmente concuerdo con esa opinión de Hobsbawm, creo que es una crisis que se ha venido agravando a medida que pasó el tiempo, a pesar de que tratan de mandar signos alentadores para no espantar a los mercados, pero lo que hemos estado viendo indudablemente es que cuando se compara la situación de hoy, finales del 2011, con lo que era finales del 2008, cuando ya se había producido la caída de Lehman Brothers y se había producido el primer gran rescate, la situación ahora está mucho peor, en donde tenemos países que están al borde de la bancarrota económica y social, como por ejemplo España, y a la cual hay que agregar la situación de Grecia, y Portugal, que está caminando al filo de la navaja, Italia lo mismo, y en Estados Unidos un fenómeno inédito de una eclosión de un movimiento social que no tenía antecedentes en los últimos 50 años en la política norteamericana. Tendrías que remontarte a la época del avance de los derechos civiles en los años 60 y las luchas contra la guerra de Vietnam a principios de los 70 para encontrar un fenómeno equivalente al de los ocupemos Wall Street ya. De manera tal de que estamos ante una crisis muy grave y de enormes repercusiones, ¿no? Y frente a esta crisis, digamos, ¿cuál ve usted las repercusiones en la zona de América Latina y en la región? Mira, yo creo que las repercusiones han sido dobles. Por una parte hay un grupo de países que está adoptando las mismas políticas que se están adoptando en Europa, a instancias de lo que los europeos han dado en llamar la Troika, ¿verdad? La Troika, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que ha producido verdaderos golpes de Estado, sobre los cuales los politólogos tendríamos que manifestarnos, ¿verdad? Porque en Grecia se elige un gobierno y de repente cuando el gobernante, George Papandreou, tiene la mala idea, así mala idea entre comillas, por supuesto, ¿no?, de decir, bueno, voy a consultar al pueblo sobre si acepto o no el programa de ajuste que me propone el Banco Central Europeo, lo sacan del gobierno y ponen en su lugar a un economista del Banco Central Europeo, de origen griego, pero que no tenía ninguna legitimidad. O sea, eso fue un golpe de Estado al estilo latinoamericano, ¿verdad?, pero sin la presencia militar. Lo decidió la Comisión Europea, la Troika, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario. Y lo mismo ocurrió después, ¿verdad?, en Italia, cuando lo sacan a Berlusconi, no porque Berlusconi fuera de izquierda, por supuesto, sino porque Berlusconi, como un personaje muy pícaro y muy astuto a la política, se dio cuenta que si él aplicaba el programa que le imponía la Troika, sus días estaban contados. Entonces prefirió hacerse a un lado, ¿no es cierto?, y dejar que venga otro. En ambos casos fueron reemplazados, en Grecia y en Italia, por técnicos, economistas del Banco Central Europeo. Eso es golpe de Estado. En América Latina algunos países han tratado de seguir esta línea, ¿verdad? Pienso en los países que están más cercanos a Estados Unidos, fundamentalmente Chile, ¿no es cierto?, algunos países en Centroamérica, bajo la total dominación de los Estados Unidos, como Costa Rica, que está gobernada por la señora Laura Chinchilla, que fue durante muchos años funcionaria de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, o Honduras, que tiene un régimen surgido del golpe militar en contra del antiguo presidente hondureño, ¿verdad?, reemplazado ahora por Porfirio Lobo. Y hay otros países en la región que han adoptado un esquema, a mi juicio, mucho más sabio, en el marco sobre todo de Sudamérica, de la UNASUR. Ahí están Argentina, Brasil, Venezuela, fundamentalmente, Ecuador, Bolivia, tratando de armar una especie de polígono de resistencia en contra de estas fuerzas destructoras de los mercados mundiales y del capitalismo internacional. Se ha avanzado lentamente, pero se ha venido avanzando, y yo creo que eso va a ser muy importante para, bueno, de alguna manera viabilizar una solución que no sea
insistir con la misma medicina que produjo la crisis. Y en abono de esto, digo, ya para terminar, responder a tu pregunta, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, hace unos días publicó en la prensa, se repercutió en todo el mundo esa noticia, de que las medidas de austeridad que están aplicando la Troika en Europa significan más desempleo, más recesión, mayores costos sociales y profundizar la crisis. De manera que hay que pensar en políticas económicas alternativas, políticas ya no solamente contrarias al neoliberalismo, sino políticas que van en contra de lo que ha sido la lógica del desenvolvimiento capitalista y que suponen de alguna manera empezar a desmontar esa maquinaria infernal que ha sido el capitalismo. ¿Cómo haces esto? Bueno, en una pequeña píldora, una pastilla, desmercantilizando todo aquello que el capitalismo ha venido mercantilizando en las últimas décadas, comenzando por la salud, siguiendo por la educación, por la vivienda, por la recreación, por la cultura. Bueno, le agradecemos al profesor